Amigos traders, ¿están hartos de perder dinero en el mercado? ¿Sienten que hay fuerzas misteriosas que los tienen agarrados del cuello? Pues tengo la solución para ustedes. Se llama la metodología Wyckoff, y déjenme decirles que es una revolución en el mundo del trading. La creó el legendario Richard Wyckoff a principios del siglo XX, y esta metodología nos da las herramientas para leer el mercado como si fuera un libro abierto. Olvídense de indicadores confusos y análisis técnicos complicados. Wyckoff nos enseña a pensar como los grandes, los que mueven el mercado a su antojo. ¿Y saben qué? No es brujería. Es simplemente entender la psicología del mercado y las leyes de la oferta y la demanda. Con Wyckoff, dejamos de ser marionetas de las ballenas y nos convertimos en los amos del juego. Aprendemos a identificar sus movimientos, a anticipar sus jugadas y, lo más importante, a aprovecharlas para ganar dinero. ¿Listos para tomar el control de sus inversiones y dejar de ser esclavos del mercado? Pues sigan viendo porque esto se pone bueno. Para entender a Wyckoff, primero tenemos que comprender sus pilares fundamentales. Wyckoff fue un pionero en el análisis técnico y su enfoque sigue siendo relevante hoy en día. Imaginen el mercado como un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas, la oferta y la demanda. Estas fuerzas están en constante lucha, creando un entorno dinámico y a menudo impredecible. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben. Esto se debe a que más personas están dispuestas a comprar que a vender, lo que empuja los precios hacia arriba. Cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan. En este caso, hay más vendedores que compradores, lo que hace que los precios caigan. Fácil, ¿verdad? Pero aquí está la clave. Estas fuerzas no se mueven porque sí. Hay factores subyacentes que influyen en la oferta y la demanda. Las manejan grandes jugadores, las ballenas del mercado, que acumulan y distribuyen activos para obtener ganancias. Estas entidades tienen el poder de mover el mercado a su favor. Y aquí es donde entra Wyckoff. Su método nos ayuda a entender cómo estos grandes jugadores operan y cómo podemos seguir sus pasos. La acumulación ocurre cuando las ballenas compran grandes cantidades de un activo a precios bajos, preparándose para un movimiento alcista. Este proceso puede durar semanas o incluso meses. La distribución, por otro lado, ocurre cuando venden esas mismas posiciones a precios altos, después de que el mercado ha subido. Este es el momento en que las ballenas cosechan sus ganancias. Wyckoff nos enseña a identificar estas fases de acumulación y distribución a través de patrones de precio específicos y el volumen de operaciones. Estos patrones son como huellas que dejan las ballenas en el mercado. Al entender estos patrones, podemos anticipar los movimientos del mercado y operar en sintonía con las ballenas, no en contra de ellas. Esto nos da una ventaja significativa en nuestras operaciones. Pero Wyckoff va más allá de la simple oferta y demanda. Su enfoque también incluye el análisis de la psicología del mercado y los comportamientos de los participantes. También nos habla del concepto de causa y efecto. Cada movimiento en el mercado, ya sea grande o pequeño, tiene una causa detrás. Estas causas pueden ser eventos económicos, noticias o incluso rumores. Cada movimiento en el mercado, ya sea grande o pequeño, tiene una causa detrás. Y al estudiar las causas, podemos predecir los efectos, es decir, los movimientos futuros del precio. Esto nos permite estar un paso adelante. Y al estudiar las causas, podemos predecir los efectos, es decir, los movimientos futuros del precio. Esto nos permite estar un paso adelante en nuestras decisiones de inversión. En resumen, Wyckoff nos da las herramientas para entender la psicología del mercado, identificar las fases de acumulación y distribución y comprender la relación causa-efecto. Con estas herramientas podemos tomar decisiones más informadas. Con este conocimiento podemos navegar el mercado con confianza y obtener ganancias de forma constante. La clave está en aprender a leer el mercado y actuar en consecuencia. Ya sabemos que Wyckoff se basa en identificar las fases de acumulación y distribución. Estas fases son fundamentales para entender el comportamiento del mercado y anticipar movimientos futuros. Pero, ¿cómo las reconocemos en la práctica? ¿Qué señales debemos buscar para identificar estas fases con precisión?
Aquí es donde entran los patrones de precio y volumen. Estos patrones nos proporcionan pistas valiosas sobre las intenciones de los grandes jugadores del mercado. Imaginen un gráfico de velas. Cada vela representa la acción del precio en un periodo específico, y su análisis puede revelar mucho sobre la psicología del mercado. En una fase de acumulación, veremos un periodo de consolidación lateral después de una caída. Este es un momento en el que los precios se estabilizan y se preparan para un posible movimiento alcista. El precio rebota entre un soporte y una resistencia, formando lo que Wyckoff llamó el rango de trading. Este rango es crucial para identificar la acumulación. Durante este periodo, las ballenas compran en silencio, absorbiendo la oferta disponible. Estas compras silenciosas son indicativas de una acumulación estratégica. Busquen señales como el spring, un último movimiento bajista para atrapar a los vendedores. Este patrón es una trampa clásica para los vendedores desprevenidos, y el upthrust, un falso rompimiento alcista para sacudir a los compradores. Este movimiento engañoso es utilizado para eliminar a los compradores débiles. Estos movimientos engañosos ayudan a las ballenas a acumular más acciones a precios bajos. Es una táctica para maximizar sus beneficios a largo plazo. Por otro lado, la distribución se caracteriza por un patrón de precio similar, pero después de un movimiento alcista. Aquí, las ballenas comienzan a vender sus posiciones. El precio forma un rango de trading mientras las ballenas descargan sus posiciones a los compradores tardíos. Este es un momento crítico para identificar la distribución. Busquen señales como el upthrust after distribution, un falso rompimiento alcista. Este patrón es una señal clara de que la distribución está en marcha. Y el secondary test, una prueba fallida del soporte anterior, ahora resistencia. Este test confirma la debilidad del mercado. El volumen es crucial para confirmar estos patrones. Sin un análisis de volumen adecuado, podríamos malinterpretar los movimientos del mercado. En la acumulación, el volumen suele ser alto al inicio de la caída y disminuye gradualmente a medida que el precio se consolida. Este patrón de volumen es una señal de que la oferta está siendo absorbida. En la distribución, el volumen suele aumentar a medida que el precio sube y disminuye a medida que las ballenas descargan sus posiciones. Este comportamiento del volumen es indicativo de una venta masiva. Al aprender a leer estos patrones de precio y volumen, podemos descifrar el código Wyckoff y operar en sintonía con las fuerzas del mercado. Esta habilidad es esencial para cualquier trader serio. Recuerden, el conocimiento es poder. Cuanto más entendamos sobre estos patrones, mejor preparados estaremos para tomar decisiones informadas en el mercado. Sección 4. Wyckoff en acción. Estrategias para el trader moderno. Ahora que entendemos los conceptos básicos de Wyckoff, veamos cómo podemos aplicarlos en el trading real para maximizar nuestras oportunidades de éxito. Primero, debemos identificar el contexto del mercado, lo cual es crucial para cualquier estrategia de trading. ¿Estamos en una tendencia alcista, bajista o lateral? Esta es una pregunta fundamental que debemos responder. ¿Qué nos dicen los gráficos de largo plazo? Estos gráficos nos proporcionan una visión más amplia del mercado. Una vez que tenemos el contexto, podemos buscar oportunidades de trading utilizando los principios de Wyckoff, que nos ayudan a identificar puntos clave de entrada y salida. Por ejemplo, si identificamos una fase de acumulación en una acción con fundamentos sólidos, podríamos considerar comprar cerca del soporte del rango de trading, lo que nos da una ventaja estratégica. Si el precio rompe el rango de trading al alza con un volumen creciente, podríamos aumentar nuestra posición, aprovechando el impulso del mercado. Nuestro objetivo sería vender cerca de la resistencia del rango de trading, o incluso más alto, dependiendo de nuestra tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado. Por otro lado, si identificamos una fase de distribución en una acción sobrecomprada, podríamos considerar abrir una posición corta cerca de la resistencia del rango de trading, anticipando una caída en el precio. Si el precio rompe el rango de trading a la baja con un volumen creciente, podríamos aumentar nuestra posición corta, aprovechando la tendencia bajista. Nuestro objetivo sería recomprar cerca del soporte del rango de trading, o incluso más bajo, asegurando así una ganancia en nuestra posición corta. Recuerden que Wyckoff no es una estrategia infalible y siempre hay riesgos involucrados.
siempre hay que gestionar el riesgo, utilizando órdenes stop loss para proteger nuestro capital y minimizar las pérdidas potenciales en caso de movimientos adversos del mercado. Sección 5. Ventajas y desventajas. ¿Es Wyckoff la clave del éxito? Como cualquier herramienta de trading, la metodología Wyckoff tiene sus ventajas e inconvenientes. Ventajas: comprensión profunda del mercado. Wyckoff nos enseña a pensar como los grandes jugadores y a entender la psicología del mercado. Identificación de oportunidades de trading. Los patrones de acumulación y distribución nos ayudan a identificar puntos de entrada y salida con mayor precisión. Validez atemporal. Los principios de Wyckoff siguen siendo relevantes hoy en día, a pesar de que fueron desarrollados hace más de un siglo. Versatilidad. Wyckoff se puede aplicar a cualquier mercado financiero y a cualquier marco de tiempo. Desventajas. Curva de aprendizaje pronunciada. Dominar Wyckoff requiere tiempo, esfuerzo y práctica constante. Subjetividad. La interpretación de los patrones de precio y volumen puede ser subjetiva, lo que puede llevar a errores de trading. No es un sistema mecánico. Wyckoff requiere que el trader tome decisiones basadas en su análisis del mercado. En resumen, Wyckoff es una herramienta poderosa para cualquier trader que esté dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en aprenderla. Si bien no es una varita mágica, nos proporciona una ventaja significativa en el mercado al ayudarnos a entender la psicología del trading y a identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Sección 6. Únete a la revolución Wyckoff. Y eso es todo por hoy, amigos traders. Espero que esta introducción a la metodología Wyckoff les haya resultado útil. Recuerden, el conocimiento es poder, y Wyckoff es una herramienta poderosa que puede llevar sus operaciones al siguiente nivel. Si quieren aprender más sobre Wyckoff y cómo aplicarlo en sus operaciones, no olviden suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán más videos, tutoriales y análisis de mercado utilizando esta increíble metodología. Hasta la próxima y buenas operaciones.